aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Buenas tardes, amados en Cristo. Saludos a todos. Espero que todos se encuentren bien, que hasta hoy todos hayan tenido una excelente semana. Saludo a todos los hermanos de aquí de San Clau, a todos los hermanos allá en la isla de Puerto Rico, Centroamérica y Suramérica, y todos los hermanos que de una manera u otra se conectan con nosotros. Muchas gracias a todos. Siempre nos exhortamos que si lo que estamos enseñando de esta plataforma está siendo de edificación a tu vida, que lo compartas con otros. Tenemos solamente una meta desde aquí: crecer el conocimiento de Dios y su palabra. Más nada. Con esto en mente vamos a orar para así pedirle dirección al Espíritu de Dios en esta noche para que sea Él quien nos guíe a su verdad. Santísimo Padre Celestial, gracias por este día maravilloso donde nuevamente tú te muestras tu amor, tu misericordia. Fue nueva esta mañana. Gracias. Estamos más que agradecidos por lo que tú eres y representas en la vida de nosotros. Cansaremos de alabarte, orarte, exaltar tu nombre todos los días. Reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, el Dios que nos sustenta. Gracias, Padre Santo. Te amamos, te bendecimos. Nos cansaremos de expresarte nuestra gratitud y de demostrarte que te amamos a través de nuestra obediencia a ti y a tu palabra. Padre, nos detenemos para orar por las necesidades. Hoy, Padre Santo, oro por todas esas familias allá en la isla de la República Dominicana. Todas estas personas han fallecido, muchos están heridos. Oramos por los familiares que perdieron un ser querido, fortaleza. Oramos también por aquellos que están heridos para que tú, según tú has propuesto en tu voluntad, obres. Te pedimos por todos ellos. Levanta a tus hijos e hijas que están allí en aquella área para que puedan darle palabras de aliento en este tiempo difícil. También oramos por la situación aquí en esta nación, donde sigue la incertidumbre. Cada día, Padre Santo, la mentira siempre está tratando de opacar la verdad. Pero confiamos que tú eres el Dios poderoso, quien tiene el control de todo. Te pedimos en esta noche, Padre Santo, que tú obres en aquellos hijos e hijas que necesitan un toque de sanidad de parte tuya, Padre Santo. Que tú suplas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. También te pedimos en esta noche que tomes nuestra mente, nuestros pensamientos, para que podamos dedicarlo al consejo de tu palabra, para que todos seamos exhortados, edificados y consolados. Y si hubiera alguien que todavía no ha dado ese paso de fe, de rendir su existencia, respirando sin vida al Señor y tuyo en Cristo, que hoy te des la oportunidad para que ellos tengan este paso de fe. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y el honor siempre. Amén, amén y amén. Ha sido trágico lo que pasó allá en la isla de la República Dominicana. Difícil. 120 personas murieron. Unas 150 personas resultaron heridas tras el colapso de ese techo, de esa discoteca. Pero son vidas. Eso es importante que obviamente lo reconozcamos. La semana pasada, volviendo al hilo de pensamiento de lo que estamos enseñando desde esta plataforma, porque no queremos que de ninguna manera nos desviemos, porque todo lo que enseñamos desde esta plataforma es importante. Todo acerca de la palabra de Dios está en la cima.
hemos hablado de las ventajas que tiene Israel como pueblo sobre nosotros los gentiles. Tocamos acerca del pacto y brevemente tocamos un poco acerca de que ellos recibieron la Torá, la ley de Dios, que en sí es otro pacto con ellos, los hebreos. Y obviamente la Torá, nuestro Dios, define claramente todo lo que es pecado. Y esto obviamente lo podemos verificar en toda la palabra, pero para traer Biblia, porque de eso se trata. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios dada a Moisés. Porque el pecado es quebrantamiento o desobediencia a la ley de Dios dada a Moisés. Porque nunca fue la ley de Moisés. Esa es la equivocación que tiene el cristianismo religioso. Que le atribuyen todo a los apóstoles, le atribuyen todo a los escritores. ¿Dónde dejamos a Dios? Dios es el autor. Claro, hay palabras registradas y ese es nuestro trabajo como bereanos, como estudiantes de la palabra de Dios. De conocer cuáles fueron las palabras de los escritores y cuáles son las palabras establecidas por nuestro Dios. Ese es nuestro trabajo. Y desde aquí lo continuamos haciendo. Para que todos crezcamos. Lo estoy haciendo lo más simple posible para que nadie se quede atrás. Que nos instruyeron en religión y la religión nos dejó ignorantes, punto y aparte. Seguimos con las dogmas, doctrinas y tradiciones y no conocemos la verdad, y ese es el problema humano. Pero el Dios viviente le dio su ley a Moisés para que Moisés se la diera al pueblo. Pero el pueblo se la acreditó a Moisés. Reemplazaron a Dios. Y esto fue después que el Dios vivo los libertó de la esclavitud. En que obviamente ese faraón y también los egipcios los tenían al palo. Pero nuestro Dios, en Mateo 5, nuestro Dios encarnado, declaró que todos los que se rinden a Él deben obedecer su ley. ¿Cuál ley? El Tanakh, el Antiguo Testamento. En fin, su palabra, porque ahora también tenemos el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, se debe a que la ley de Dios dada a Moisés es exclusiva. ¿Exclusiva para quién? Para las personas que han sido redimidas. Entonces, si tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿qué debemos hacer con la ley? ¿Reemplazarla? ¿Desecharla? Porque supuestamente según el cristianismo fue abolida. Y los cristianos gentiles reemplazaron al pueblo de Dios, los judíos. Pura basura, puras mentiras. Y de eso se trata todo esto que estamos estudiando en estos capítulos de Romanos. En el 11 se abre el panorama completo maravillosamente. Queda todo claro. Pero vamos verso por verso. No tenemos prisa. Tenemos que seguir alimentándonos de la palabra para que podamos ver las piezas en su lugar adecuado sin empujarlas, sin acomodarlas. Ellas caen exactamente como Dios propuso en su sapiencia. Él es Dios todopoderoso. En Cristo, tú y yo debemos y tenemos que obedecer su palabra. Y su palabra es el Antiguo y Nuevo Testamento. Y lo otro que muchas personas pasan por alto es que, obviamente,
nuestro estatus en su reino, será determinado por nuestra obediencia a Él y a su palabra. Los pactos de Dios no son nuestros. Fueron entregados y le pertenecen a Israel. Sin embargo, en el nuevo pacto, tú y yo podemos ser injertados. Y el capítulo 11 deja esto perfectamente claro. Pero hasta que no lleguemos allá no quiero hablar de eso porque quiero tocarlo cuando llegue a ese capítulo. Dije la semana pasada que si somos injertados en algo muerto nos vamos a morir. Pero somos injertados en el gran olivo, quien es Cristo, quien vive eternamente. Que obviamente esa es la otra confusión que la gente tiene. No entienden que Dios preparó ese cuerpo y en él habitó. 100% hombre sin dejar de ser 100% Dios. El Dios que se reveló en el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Se encarna. Isaías 9 es el perfecto capítulo para poder entender esta verdad fundamental. Para que no sigamos en el politeísmo, la creencia de que son tres dioses, porque ese es el problema de muchos. Dios es uno. Luego, el apóstol Pablo enumera los servicios del templo. Pero ¿por qué habla de estos servicios del templo? Porque ellos eran importantes para el pueblo de Dios. Pero ellos, obviamente, cambiaron todo. Como ha hecho el cristianismo religioso, todo puro entretenimiento. La gente va allí, está en un mismo lugar 20 años y no cambian, siguen iguales. Es triste. Que incluían también el holocausto diario. Y todos esos sacrificios eran un tipo, modelo del futuro sacrificio de Cristo. Y eso es lo que obviamente la mayoría de un sinnúmero de personas que profesan ser cristianos y miembros del cuerpo de Cristo no saben y menos entienden. Luego que el Dios vivo ordena que se haga el tabernáculo, que es un cuadro de lo eterno, Él permite que Salomón construya el templo. Que sea dedicado a la adoración al Dios único y verdadero. Aunque Él jamás lo mandó a edificar. Y eso se lo a quien sea se lo compruebo por la palabra de Dios. No hay una sola escritura que diga que Dios ordenó que se hiciera ese templo. Pero así como ellos querían tener un rey, querían tener un templo como las otras naciones paganas. Mira hoy día. Hay competencia. ¿Quién tiene el edificio más grande? Porque son jaulas, son para acumular gente. Medio lucrativo. Eso se convirtió en un medio lucrativo. Fue un medio lucrativo para el paganismo. Tare, el papá de Abraham, se lucró de su artesanía de ídolos. Abraham, cuando salió de los caldeos, no era un pelado, por favor. Pero ahí están los que predican el falso evangelio de prosperidad, trayendo todas esas escrituras para engañarte, porque son puras mentiras, no conocen la palabra de Dios. Ese es el punto importante que debemos conocer.
Pero otra cosa que tenían que hacer ellos, como la tribu selecta para el sacerdocio, era que ellos debían enseñar la ley de Dios, dada a Moisés, al pueblo sin comprometerla con nada ni con nadie. Algo que violaron completamente. El verso 5 dice, de ellos son los patriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Desde el punto de vista humano, vino Cristo, quien es el Dios sobre todas las cosas, no un Dios, el Dios. Quien bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. Abraham es la primera persona en ser llamada hebreo, conforme a lo que establece Génesis 14, verso 13. Se lo llevaron como un rehén, el sobrino de Abraham, en ese capítulo, y uno de sus siervos se escapó y vino donde Abraham y lo llama el hebreo. Está ahí, Génesis capítulo 14, verso 13. Ahora los hebreos se definen como aquellas personas que son obviamente descendientes de Abraham, quienes obviamente también son los recipientes del pacto, de la promesa que Dios le hizo por sí mismo a Abraham, porque Dios juró por él mismo. Abraham no pasó por el medio de aquellos animales. En aquel contexto, las dos personas que pactaban tenían que pasar por el medio de esos animales que eran cortados, indicando que así, si uno de ellos violaba el pacto, que así se hiciera con ellos. Pero nadie puede pactar con Dios. Ningún ser humano. Por eso es que cuando estos charlatanes mandan a la gente que pacten con $10, con 20, con 100, con lo que sea, es un puro engaño. Están robando en la cara a la gente. Y la gente sigue haciendo eso. Como si Dios necesitara algo de nosotros. Son unos aprovechados. Pero son unos vividores, tristemente. Isaac fue la siguiente persona en ser llamada hebreo. Y después fue su hijo, Jacob. Y nota que no fue Esaú. Porque quien seguiría la línea de la promesa sería Jacob. Eso Dios lo estableció. Estos tres personajes son los patriarcas bíblicos. Y los tres eran hebreos. Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Isaac. Linaje. Pero aún más importante, Pablo finaliza su lista de las ventajas de los judíos, afirmando que nuestro Dios y Salvador Jesucristo en su humanidad es descendiente de los patriarcas, de la tribu de Judá. El cuerpo, 100% humano, porque la eternidad de Dios no tiene principio ni fin. Eso es lo que la gente obviamente no comprende. Dios es espíritu. Dios no tiene límites. Si tú eres de Cristo, el Espíritu de Dios está en ti y en mí,
porque yo también soy miembro del cuerpo de Cristo. Y en todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo, Dios no tiene límites. Dios está fuera de su creación y al mismo tiempo está donde quiera. Omnipresencia. No hay límites para Dios. Dios nunca dejó su trono de gloria, pero está aquí en la tierra. Y obviamente nuestra razón humana no puede comprender todo esto. Esto es un asunto de confianza, de fe en Dios y en su palabra. Y es el Espíritu Santo quien nos permite comprender esta verdad absoluta. Y esto es maravilloso. De la tribu de Judá, el recipiente de la promesa del primogénito. Hablando de su estado físico, humano. Y en Génesis, obviamente, es donde podemos entender esta verdad fundamental, que la religión no nos la explica. Sin embargo, en la genealogía de sus descendientes en Mateo, documenta varias mujeres que eran gentiles. Rahab, quien era cananea, Ruth, quien era moabita, Betsabé, hitita, quien obviamente adulteró con David. No fueron documentadas Rebeca ni Raquel. En la genealogía de Lucas, capítulo 3, versos 23 al 38, no se menciona una sola mujer. Sin embargo, está la genealogía de María, Miriam, su nombre correcto. No la estatua que tienen los católicos por ahí, porque esa Semiramis, con su hijo Tamuz. No te dejes engañar. Todo eso vino de allá de Babel. El tiempo de Nimrod. Y Taré fue uno de esos sacerdotes en ese tiempo, de esos templos paganos. Y allí, ¿qué hicieron? Romano nos dice qué fue lo que pasó. El ser humano dejó de adorar al Dios vivo para rendirle culto a las criaturas. Se hicieron ídolos con sus manos humanas. No solo eso. Algunos creían que eran dioses, todos esos reyes, obviamente. Eso que fue sembrado allá en el huerto del Edén, que la serpiente le dijo que podían ser como dioses, eso sigue, no está presente. Mira hoy día, aquí. El becerro de oro, ¿quién se cree el qué? Del partido MAGA, él se cree que es un dios. ¿Quiere estar de acuerdo conmigo o no? Me escuchan los trompistas y me quieren apedrear rápido. Ustedes son unos idólatras. Y no retracto una sola palabra. Verdad es verdad. El Espíritu Santo, por medio de los escritores inspirados, dirigidos y guiados por Él, a través de ellos nos reveló todo perfectamente claro. Pero los enemigos de la verdad comprometieron todo. Y los enemigos de la verdad no solamente son los del cristianismo religioso, fueron también los del judaísmo en aquel tiempo. Así que nuestro Dios, en ese estudio que estamos dando los domingos de Mateo, estamos explicando todo esto. Como ellos obviamente alteraron, cambiaron, comprometieron la verdad de Dios. Por dogmas, doctrinas y tradiciones de hombres. De hombres que fueron seducidos, engañados y confundidos por el padre de mentira y sus adeptos. Los ángeles que él mismo sedujo, engañó y confundió. Le vendió que ellos también podían ser dioses.
Ellos fueron los primeros consumidores de la mentira. También nos ha revelado perfectamente que el Dios viviente abrió un camino perfecto por su amor, misericordia y gracia a través de su obra redentora en Cristo Jesús. Escucha, a través de su obra redentora en Cristo Jesús, en ese cuerpo perfecto. Ahora que nosotros, los gentiles, podamos también ser partícipes de su nuevo pacto. El pacto que él hizo con los hebreos, los israelitas, los judíos, y no con nosotros. El pacto que no depende de los israelitas, depende de Dios. Que la gente está equivocada. Ven contradicciones acerca del trato de Dios es que Dios prometió por él mismo que él iba a redimir a este pueblo. Lo que quiero establecer desde esta plataforma es que todas estas ventajas y privilegios son permanentes para el pueblo elegido de Dios. Y ellos son el pueblo hebreo, los judíos. Y este es un caso cerrado. Tienes dos opciones: apropiarte de la verdad absoluta para que el Espíritu Santo te liberte como lo hizo conmigo, o puedes seguir defendiendo tu religión, la cual está vinculada al padre de mentiras, Satanás, lo quieras creer o no. Dios no respalda ninguna religión. Si elige seguir en la religión, ella tiene una autopista multicarril con un destino común. Y este es el de la perdición. Pero el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, aclara todo en esta carta a los romanos. Es una carta maravillosa. Yo la estoy disfrutando. Para que nadie crea y enseñe que el Dios viviente reemplazó a su pueblo, los judíos, por un supuesto cristianismo gentil. Porque ellos se llaman la iglesia gentil, pero es el cristianismo. La iglesia es singular. La iglesia es la iglesia de Cristo, redimida y lavada en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Es Dios mismo quien nos revela que su pueblo, los judíos, mantienen este lugar a través de la historia. Y ellos disfrutarán de la redención de Dios. Lo hemos demostrado en esta carta. Porque es el Dios mismo quien nos reveló todo esto. Con más que suficiente evidencia. Indiscutible e irrefutable. ¿Qué es lo que es indiscutible e irrefutable? Es que Israel continúa en su posición especial, como los elegidos de Dios. Y esta verdad es fundamental. Escucha lo que dice el verso 6. Ahora bien, ¿acaso el Dios vivo no cumplió su promesa a Israel? Es una pregunta. Y estas preguntas, quítate de tu mente, este no es el apóstol Pablo. Es el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. No, es la respuesta. Porque no todos los que nacen de la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Y ahí están los resaltantes de todo esto.
Porque la condición del pueblo de Dios del primer siglo hasta nuestro contexto actual es que la mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús, el Cristo, como su Mesías. En nuestro contexto actual, alrededor del mundo, solamente un 16% de ellos han aceptado a Jesús, el Cristo, como su Mesías. Es una encuesta que se hizo en el 2023. 84% de ellos no, todavía necesitan nacer del agua y del Espíritu de Dios. ¿Los rechazó Dios? No, porque la redención no depende de ellos. El pacto de Dios Él lo hizo con Él mismo. Y esto es importantísimo conocerlo, porque si no conocemos estas cosas, vamos a seguir patinando en la misma cáscara de guineo y cayéndonos encima todo el tiempo. Porque la religión no quiere enseñar. La religión quiere entretenerte con bobería, estupideces que no aportan nada a nuestro crecimiento. Para cuando vengan estos días malos como los que estamos viviendo hoy día, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, porque hay gente que son hijos del diablo que están prestos para hacerle daño al prójimo. Gente egoísta. Pero están ahí. Pero piensa un momento. Si estas personas que profesan ser cristianos, si le fallan alguna vez, Dios los elimina. Según ellos no, porque ellos son salvos siempre salvos. Ese es el punto importante aquí. Pero lo otro que dirían es que ellos no estaban bajo la ley de Dios, de Moisés, porque ella no es relevante, ella fue abolida. Y lo otro que también responderían es que ellos tenían que ser eliminados, reemplazados, por su rebeldía, su desobediencia continua al Dios vivo. Pero Dios pactó con Él mismo. Y ese es el punto que quiero que tú entiendas y conozcas y entiendas. Dios es perfecto. Por lo tanto, su ley es perfecta. Y esa verdad, obviamente, le explica claramente el Salmo 19, si tienes una oportunidad, léelo. Más claro, Dios no nos puede hablar. Y obviamente estas no fueron solamente las palabras de David. Estas son las palabras del Espíritu Santo quien le revela esto a David. Pero el Espíritu Santo en el capítulo 3 de esta carta a los Romanos, y quiero que refresquemos nuestras mentes, declaró esta palabra: si alguno de ellos, hablando de los israelitas, fueron infieles, entonces ¿qué? ¿Su falta de fe cancela la fidelidad del Dios vivo? Y aquí el Espíritu Santo permite que el apóstol hable, y que el Dios del cielo no lo permita ni lo quiera.
Dios es veraz. La verdad absoluta, aunque toda la gente sea mentirosa. Romanos capítulo 3, versos 3 y 4. El Espíritu Santo es Dios. Él conoce todo antes que pase. No puede separar a Dios. Omnisciente. Desde antes de la creación, en su omnisciencia conocía y conoce que todos los judíos y también nosotros los gentiles íbamos a cuestionar su verdad. Eso nos sorprende a Dios. Pero Dios no crea marionetas. Dios nos dota a nosotros con libre voluntad. No libre albedrío, eso de la religión. Libre voluntad, tú puedes elegir. Tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones. Si nos detenemos a pensar. Dios nos dio la capacidad de pensar. Si no pensamos porque no queremos. Si no tomamos buenas decisiones y seguimos cometiendo los mismos errores porque nos da la gana. Es el Espíritu Santo quien declara todo esto. No existe conflicto. No existe ninguna contradicción. Conocemos y sabemos ahora que Israel históricamente ha violado la ley de Dios hasta nuestro contexto presente, porque lo que está pasando allá en Israel es una atrocidad. Contradice todo lo que Dios ha establecido en su ley. Pero ahí la gente está aplaudiendo todo lo que está haciendo este líder junto a su gabinete. Claro, porque los medios comunicativos te van a informar lo que ellos quieren que tú sepas, pero no la verdad, como está pasando aquí en esta nación de los Estados Unidos. Y sabemos claramente que solamente un 16% de ellos han aceptado a Cristo como su Mesías. El resto sigue siendo el pueblo de Jacob. Eso es lo que la gente no ha podido entender todavía. Está Israel y está Jacob. Israel es el pueblo que acepta a Cristo como su Mesías y Jacob es el pueblo que sigue rechazando al Mesías, a Jesús, el Cristo. Israel, como pueblo y nación, han sido rebeldes, desobedientes. Le fallaron al Dios vivo y su conducta no ha cambiado. Siguen en la idolatría. Siguen violando la ley de Dios. Siguen rechazando y despreciando a Cristo Jesús, Emmanuel. El Dios de Israel que los visitó. Y ese es el Mesías en el que nosotros creemos. Pero nuevamente resalto que el pacto de Dios fue con él mismo. No depende de su pueblo, Israel. Simplemente ellos son los favorecidos, los beneficiarios. Y eso es donde la gente obviamente se confunde. Porque el Dios vivo es fiel a su palabra. Él se ha mantenido firme. Él no es mutable, no cambia. Malaquías capítulo 3, verso 6.
en primera persona, yo soy Jehová Adonai, el Señor, el Dios vivo. Yo no cambio. Por esta realidad, ustedes, pueblo de Israel, descendientes de Jacob, aún no han sido consumidos y destruidos, porque yo no cambio. Malaquías capítulo 3, verso 6. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del Dios viviente, quien no cambia, ni se mueve como a la sombra. No tiene en absoluto ninguna variación. Por eso es que esta nación sigue existiendo. Es una evidencia clara del Dios vivo. La gente quiere evidencia de Dios. Ahí está. Salmo 102, verso 25. En el principio yo creí y afirmé la tierra. Creé los cielos. Ellos son obras de mis manos. Sin embargo, un día ellos serán destruidos. Como un vestido usado, que ustedes los cambian por otro. Pero yo, el Dios vivo, permanezco. Sigo siendo el mismo porque no tengo fin, soy eterno. No tengo causa. Vivo en mí mismo. Ese es el Dios maravilloso, poderoso. Al que yo le rendí mi vida. Quien nos visitó. Quien me encontró embarrado en mis delitos y pecados. No, su sangre me limpió. Me redimió. ¿Cómo lo puede hacer contigo? Número 23, verso 19. Yo, al Dios vivo, no soy un ser humano. Y por esta realidad yo no puedo mentir. Y no soy un hijo de ningún ser humano para que yo me pueda arrepentir. Yo lo dije y no lo haré. Es la pregunta. Yo lo hablé y no lo ejecutaré. He aquí que yo le he hablado a Moisés y él recibió orden de parte mía de bendecir. Yo, el Dios vivo, di orden de bendición. Y Moisés responde, y yo ni nadie podrá revocarlo. Ese es nuestro Dios. Hebreos capítulo 13, verso 8, para terminar en esta noche. Jesucristo, nuestro Dios encarnado, es el mismo ayer y hoy, y por los siglos de los siglos. Amén. El Dios del Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo. Eso es lo que establece Hebreos capítulo 1. El que me ha visto a mí, vio al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. No somos dos dioses, uno. Pero, tristemente, a la gente no le gusta sentarse a escuchar la verdad fundamental. Prefieren seguir entretenidos con falsas promesas de bendición sobreabundante, que tu bendición viene, que Dios va a abrir puertas. Todo es la misma basura que se ha hablado a través de ya dos siglos. Del siglo XIX se sigue hablando de la misma basura. Porque el padre de mentiras busca maneras de engañar, de seducir, engañar, confundir a la gente.
para confinarlo, ¿dónde? En la casa de la maldita mujer llamada ignorancia, donde está el cementerio de todos los religiosos. Y ese es el problema. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Yo espero que hayan sido edificados en esta noche. Siempre saco unos minutos para hablar de ese evento maravilloso cuando nuestro Dios nos visita aquí a su tierra. Prepara ese cuerpo perfecto, en ese cuerpo perfecto Él habita. Cumple su ley porque no existe un ser humano habido y por haber que pueda cumplir con su ley. Él lo hizo por nosotros. Recibe el castigo de nuestra paz para con Él. Y luego un maldito madero esclavado y colgado, y su sangre es la que nos limpia a nosotros de nuestros pecados, y el principal pecado de nosotros es nuestra incredulidad. Muere, su cuerpo físico muere, es sepultado y al tercer día es resucitado entre los muertos para ser el primogénito de la resurrección. La resurrección ya comenzó hace 2000 años, 2 décadas. Y un día Él, como con voz de trompeta, llamará a los que han muerto, los que han pasado esta vida hasta la presencia de Él. Ellos regresan aquí a la tierra, cuerpos incorruptibles son creados para ellos, vestidos. Tú y yo, si estamos vivos en ese tiempo, seremos transformados. Una vez transformados, seremos transpuestos, quitados y arrebatados de esta tierra para ser llevados a la presencia de Él, para que su palabra se cumpla, que donde está Él también nosotros estemos. El primer paso es creer en esa obra maravillosa de nuestro Dios en Cristo. Creemos. Segundo paso es arrepentirnos. Arrepentimiento es dejar nuestra existencia pecaminosa atrás para comenzar una vida que honra a Dios y a su palabra. El tercer paso es buscar un lugar donde puedas congregar, donde prediquen la palabra de Dios no adulterada. Dios no nos ha prometido villas y castillos. En este camino angosto de la fe habrá dificultades. Eso de éxito, fama y riqueza sobreabundante, eso es un chantaje, un robo de la religión. En este mundo tendremos aflicciones, y la lista de aflicciones son muchas. Pero agarrados de Cristo, tú y yo podemos pasar de esta vida a la otra. Y mientras seguimos aquí, en esta vida, seguimos por el camino angosto, caminando hacia la medida de la estatura del único varón perfecto, y su nombre es Jesucristo. Si todavía no has dado ese paso de fe, hoy es el día de salvación para ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y yo espero que hoy des ese paso de fe y te rindas a Cristo. Dios los bendiga, amados en Cristo. Yo espero que pasen un resto de la semana excelente, que tengan un fin de semana maravilloso, y el domingo, con el favor de Dios, continuamos con nuestro estudio del libro que escribió Mateo. Que Dios los bendiga, buenas noches, besos y abrazos a todos, bendiciones.